Les saludamos con amor fraternal, hermanos, rogando a nuestro Dios que permanezcamos firmes en su palabra. Con este bello mensaje vamos a empezar este video entonando el himno número 600, Firmes y Adelantes. Amados hermanos, damos gracias al Señor una vez más por permitirnos una semana más para poder estar con ustedes nuevamente con el propósito de traerles la palabra de Dios para nuestro consuelo en estos días difíciles. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 7, verso 24 al 29, vamos a tener nuestro tema, y el pasaje lo dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando pensamos en las palabras del Señor Jesucristo, nos lleva a pensar acerca de las experiencias que hemos vivido algunos años, especialmente acerca de los terremotos, en donde muchas personas sufrieron, perdieron sus bienes materiales y perdieron también sus vidas en ella. Pero también hay algo muy interesante que quiero que veamos en esta historia. Es que muchos edificios se echaron a perder, se derrumbaron por completo. Algunos otros se mantuvieron de pie, pero también tuvieron grandes grietas y no se podrían habitar. Pero algunos sufrieron muy leve o nada. Y nos preguntamos, ¿por qué razón suceden estas cosas? ¿Por qué en algunos casos tuvieron pérdidas materiales y humanas y en otros casos las casas no sufrieron daño y también las personas pues se mantuvieron firmes? En la historia que acabamos de leer podemos ver la historia de dos personas, dos edificios y lo que el Señor Jesucristo les enseñaba: el que oye la palabra y las hace, o el que oye la palabra y no las hace. Cuando hablamos de materiales, los especialistas en las construcciones mencionan que lo que afecta de una construcción que se basaba en dos vertientes muy importantes. La primera es la calidad de los materiales con que se hace el edificio. La segunda es los cimientos. De esto depende si una casa puede salir librada ante los embates naturales. Lo anterior nos hace pensar irremediablemente en el pasaje del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 7, versos 24 al 29, el que acabamos de leer. En este pasaje tenemos dos palabras o dos conceptos muy importantes y podemos llamarle los materiales que se usan y los cimientos. Al momento de comprar para construir o remendar una casa, siempre pensamos en los materiales, en lo resistente que puede ser, pero también
en lo económico. Así que, pues siempre pensamos en las dos cosas, el material y en lo económico. Este pasaje nos narra el pasaje no nos narra si estaba hecha con mejores materiales o no, las dos casas realizadas, hechas. El Evangelio solamente nos dice que han sido edificados y no nos dice si fueron edificados con diferentes materiales. No hay palabra alguna en este texto sagrado que nos haga pensar en una diferencia de material prima entre ambas casas. La segunda cosa muy interesante aquí es la historia de esta casa. Jesús comienza a decir en el versículo 24, cualquiera que oye estas palabras mías, por lo tanto, nos hace pensar en una primera deducción, la casa. Y la casa podríamos decir que es el relato. Es decir, en el relato, la casa en el relato es el de oír la palabra de Jesús. Lo que entonces nos lleva a una pregunta: ¿qué es oír la palabra de Jesús? Estoy seguro de que contiene diferentes implicaciones. Podemos decir, para los primeros que estaban presentes con el Señor Jesucristo, podemos decir los primeros auditorios, para ellos era estar atentos y receptivos al sermón que estaba predicando el Señor Jesucristo. Para los lectores de Mateo, podemos decir que es leer, escuchar con atención las palabras del apóstol, y para nosotros en nuestro siglo o en nuestros tiempos podemos entender que hay otras implicaciones. Podemos escuchar la palabra de Jesús de manera activa y también podemos leerla directamente en el Evangelio o de manera pasiva, solo escuchando a otros. Y podemos entender que esta historia, cuando hablamos de la manera pasiva, solo es escuchando a otros. No obstante, la historia relatada por Jesús nos dice que lo anterior no es suficiente, pues leer y escuchar no nos lleva a un final donde podemos entender que es una ganancia o un triunfo. ¿Por qué? Porque ambas personas, si así fuera, ellos no tuvieran esas pérdidas, sino ellos estuvieran
siempre ganando las circunstancias que imperaban en aquel tiempo. Pero, amados hermanos, es muy importante que entendamos que muchas veces que hablamos acerca de la enseñanza, lo importante aquí es hacer una devoción diciendo que esto puede cambiar nuestras vidas. La historia de Jesús nos hace pensar que esto no es del todo. Hay algo más que se debe hacer. Si hablamos de un cimiento, el corazón de la enseñanza del maestro radica en los cimientos, es decir, sobre qué está construida la casa. Eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. Una casa fue hecha o edificada en roca y la otra en arena. Los cimientos nos hacen pensar en dos vertientes. Uno, lo que es invisible y fundamental, que resultan a la hora de la edificación. Lo invisible, como lo vemos al principio, hace muchos años no pensábamos en la seguridad de nuestro edificio, sino solamente vemos la construcción. Cuando entramos en una casa y vemos la arquitectura o la forma como está hecha, podemos llenarnos de emoción, pensar que pues es lo más hermoso, es una casa muy hermosa, y no pensamos en su seguridad o en la seguridad que conlleva. Lo invisible, ¿cómo? Como lo vimos al principio, los fundamentos, no obstante, el pasaje nos presenta un gran desafío, o los cimientos son determinantes en ellos. Descansa el futuro de la casa cuando vengan las tempestades. Por lo anterior, la gran pregunta del relato sería: ¿qué son los fundamentos para Jesús? ¿Qué son los fundamentos para el Señor Jesucristo? En muchas ocasiones hemos escuchado predicaciones donde nos dicen: edifica tu casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Edificar nuestras casas sobre la roca, y la roca es Cristo. Esto es cierto en partes, pero Mateo nos da una margen para hacer a qué se refiere Jesús como el cimiento. Los cimientos son lo que realmente podemos decir la base fundamental. La roca, podemos decir, es la obediencia a la palabra de Dios. La arena es la desobediencia. Construir en la roca es vivir en la enseñanza. El llevar la palabra de Dios a la práctica. La palabra, para que sea fuerte,
y pueda resistir los embates de la vida, tiene que vivirse y tiene que ser parte de la vida cotidiana. De lo contrario, de poco nos puede servir al momento de las lluvias, tempestades, los tiempos de, podemos decir, terremotos o fenómenos, otros fenómenos naturales. Por lo tanto, amados hermanos, ¿sobre qué base construimos nuestra casa? ¿Sobre qué base está fundada nuestra vida cristiana? Si construimos sobre la roca fuerte, entonces seremos fuertes y resistiremos. Si construimos en el Señor Jesucristo, podemos resistir el embate. En otras palabras, necesitamos vivir lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. Las enseñanzas del Señor Jesucristo debemos ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque Él dice, el que oye mi palabra y las hace. Es oír la palabra y hacerla. No solamente es oírla, sino es vivirla, es ponerla en práctica. Y si es así, entonces estaremos fuertes y firmes, y puede venir cualquier circunstancia, no nos moverán de la base sobre la cual descansa nuestra vida cristiana. De lo contrario, si ponemos nuestra fe, nuestra confianza sobre aquello que no tiene una base fundamental, entonces sufriremos grandes consecuencias y tendremos grandes pérdidas en la vida. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice, el que oye mis palabras y las hace, las consideraré como un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que supo escoger la buena base, la base firme para fundar su vida cristiana, su hogar, su familia y todo lo que tiene relación con su vida personal. Y cada día debemos poner en práctica esta palabra, y esta nos fortalecerá y nos dará la fuerza suficiente para poder salir ante situaciones difíciles que puedan venir en nuestras vidas. Soberano Señor y Padre, gracias te damos por concedernos este hermoso privilegio. Nos das la oportunidad, Señor, de entrar nuevamente en los hogares de tu pueblo y así, Padre eterno, traerles el mensaje de tu palabra. Deseamos que sea una bendición para cada uno, que verdaderamente ante la situación o circunstancias de nuestras vidas, Señor, tú seas nuestra base sobre la cual fundamos nuestra vida cristiana, sobre la que andamos y vivimos y practicamos lo que es nuestra vida. Sobre esta base, Señor, todo cristiano que funda, todo cristiano que edifica sobre ella, no será conmovida. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pongamos nuestra esperanza, todo lo que somos, en nuestra roca que es Cristo Jesús. Este canto dice que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Es Jesús, la roca fiel, es Dios. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él me confiaré. Es Jesús,
roca fiel es Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él me confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él me confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él me confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? No hay nada que nos pueda separar de ese grande amor de nuestro Dios, y en Él fundemos nuestra esperanza, nuestra fe. Que Dios les bendiga, hermanos. También les seguimos invitando a que compartan los videos y que también estos videos lleguen a personas que de verdad necesitan escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, damos gracias al Señor una vez más porque nos han permitido entrar en sus hogares. Y también queremos hacerles la invitación para la próxima semana. Tendremos nueva grabación. Vamos a entrar en sus hogares nuevamente, si nos lo permiten, a través de los videos. Y también les pedimos que nos puedan acompañar cada domingo, como siempre lo hemos estado haciendo estos domingos a las 7 de la noche. Así que pues es una invitación para todos. Inviten también a sus familiares. Si alguien no tiene una forma como estar conectado, entonces pues alguien puede ayudar también, pueden juntarse como familia, estando en la familia. Así que es una invitación para todos. Soberano Señor y Padre, gracias te damos por concedernos este privilegio como palabra tuya, Señor, que nos concedes la gracia de recibirla, y nos da la fortaleza para también así animar y fortalecer la vida de otros hermanos a través de nuestro testimonio cristiano y de tu palabra, que es la más importante, Señor, para todos. Deseamos que sea una bendición para cada uno de los hogares, de los miembros de la familia, y así una bendición, Señor, que pueda fortalecer nuestra vida cristiana día a día. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión gloriosa del Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.